Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Bendiciones. Quiero hoy volver a un tema que, si ustedes, los que son desde suscriptores desde los primeros tiempos de este canal, hemos tocado varias veces, pero desde distintos ángulos, que es el tema de las tormentas y tempestades, que bien pueden ser nuestras crisis personales, familiares, esas crisis que muchas veces acompañan nuestras vidas. En una de casi de los primeros videos que les mandé, una de las primeras prédicas que les mandé, era Jesús calmando la tempestad. Él calmando la tempestad. Él siempre está con el tiene todo bajo su control para calmar la tempestad, para permitir que podamos seguir aún cuando parece que todo se hunde. Otras veces les mandé una prédica sobre Jonás, en el capítulo 1 de Jonás, que son aquellas tormentas, tempestades que provocamos nosotros mismos con nuestras decisiones, con nuestras elecciones. No siempre las tormentas vienen de fuera, muchas veces nosotros mismos, con nuestras decisiones, con las personas, con las situaciones, con cómo elegimos, también provocamos tempestad. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué hacer cuando estamos en medio de la tempestad? ¿Cómo actuar en medio de la tempestad? Pues bien, mirando los textos anteriores y las prédicas anteriores, podríamos decir, bueno, confiar en el Señor. Amén. Bendito Dios. Pero también yo creo que cuando nos encontramos en medio de la tempestad, porque se ha provocado, porque nos ha llegado, porque ha pasado, porque la situación se nos complica. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué tengo que hacer? Será la pregunta. ¿Lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo seguir? ¿Cómo debo vivir en este momento que realmente es complicado y difícil? Donde a lo mejor parecen perderse todas las seguridades y donde uno tiene a veces miedo hasta de perder la vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13, Lucas nos relata esta tempestad. Se levantó un viento sur y pensando que el plan era realizable, levantaron las anclas y costearon cerca de Creta. Muy pronto, del lado de la isla, se desató un viento huracanado que llaman Euroakilión. El barco fue arrastrado y como no podíamos navegar contra el viento, nos dejábamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al reparo de un islote llamado Clauda, logramos con mucho esfuerzo controlar el bote salvavidas. Lo izaron a bordo y lo aseguraron a la embarcación con sogas de refuerzo. Por temor a encallar en las Sirtes, soltamos los flotadores y navegamos a la deriva. Al día siguiente, como la tormenta arreciaba, empezaron a tirar parte del cargamento. Al tercer día, con sus propias manos, se deshicieron del aparejo del barco. Durante varios días no se vio el sol ni las estrellas, y como la tormenta no amainaba, se acababa toda esperanza de salvación. Llevábamos días sin comer cuando Pablo se puso de pie en medio y dijo: Amigos, debían haberme hecho caso y no salir de Creta. Nos hubiéramos ahorrado estos peligros y pérdidas. De todas maneras, les ruego que tengan ánimo, que no perderán ninguna vida, solo la embarcación. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y venero y me dijo: No temas, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Dios te concede la vida y la vida de los que viajan contigo. Por tanto, ánimo, amigos, confío en Dios que sucederá lo que me ha dicho. Encallaremos en una isla.
Era ya la noche 14 y seguíamos a la deriva por el Adriático. A medianoche, los marineros presintieron que nos acercábamos a tierra. Descolgaron la sonda y midieron 36 metros. Al poco rato la soltaron de nuevo y midieron unos 27 metros. Temiendo estrellarse contra los arrecifes, soltaron 4 anclas a popa y rezaban para que se hiciese de día. Los marineros intentaban abandonar el barco. Ya descolgaban el bote con el pretexto de soltar las anclas de proa, cuando Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en el barco, ustedes no se salvarán. Así que los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron caer al mar. Cuando amanecía, Pablo invitó a todos a comer algo. Llevan 14 días a la expectativa y sin comer nada. Les aconsejo que coman algo que les ayudará a salvarse. Nadie perderá ni un pelo de la cabeza. Dicho esto, tomó un pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Se animaron todos y comieron. Éramos en la nave 276 personas. Comieron hasta saciarse y después vaciaron el barco arrojando el grano al mar. Al día siguiente, los marineros no reconocían la tierra, pero distinguieron una ensenada con una playa y decidieron cómo pudieron varar la nave allá. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar, a la vez que aflojaban las correas del timón, izaron la vela de popa a favor del viento y enfilaron hacia la playa. Pero al pasar entre dos corrientes, la nave se encalló, la proa se hincó y quedó inmóvil, y la popa se deshizo por la violencia del oleaje. Los soldados decidieron matar a los presos para que ninguno escapase a nado. El capitán, queriendo salvar la vida de Pablo, se lo impidió y ordenó que los que sabían nadar saltaran, los primeros, y llegaran y ganaran tierra. Los demás seguirían en tablones o en otras piezas de la nave. De ese modo, todos llegaron con vida a tierra. Palabra de Dios. Mirando el texto, descubrimos algunas cosas que nos pueden ayudar a la reflexión. Primero, que por los datos que da el libro de los Hechos, se aproxima el otoño, cuando los vientos que vienen del oeste hacen muy difícil y peligrosa la navegación por el mar Mediterráneo. Tengamos en cuenta que no eran grandes barcos, casi podríamos decir que eran un poco más grandes que un piano, no más que eso. Y por el ayuno judío que menciona Lucas, que precede a la fiesta de la expiación, a la fiesta de Yom Kippur, a la fiesta del perdón, podemos calcular que eran los últimos días de septiembre, fecha muy poco propicia para embarcarse y para hacer un viaje, cuando sobre todo en una embarcación tan frágil uno tiene el viento en contra. La descripción que nos hace Lucas de la tempestad es magnífica, es realmente muy, muy detallista. Dicen los entendidos que utiliza 10 palabras técnicas del arte de navegar. Lucas no era marinero, pero evidentemente buscó la información antes de escribir. Y en este contexto, Lucas nos resalta la personalidad de Pablo, mostrándonos en distintos momentos cómo Pablo va interviniendo muy acertadamente. La primera intervención, en el versículo antes de salir, sin éxito, cuando les dice no es conveniente, cuando un serio peligro se acerca, advirtiéndonos, no es tenida en cuenta. Pero cuando el peligro es serio y ya hay pánico, cunde el pánico, Pablo va a intervenir por segunda vez en los versículos del 21 al 27,
al 25, como aquel que está recibiendo el mensaje de Dios, a beneficio de los que no son creyentes, no eran judíos, no eran cristianos, eran paganos. Habla de la aparición del ángel de Dios a quien él pertenece. Ese Dios les va a salvar la vida, y en atención a él y a sus compañeros de navegación. Después de una noche de angustia, con el peligro de que la nave se estrelle contra los arrecifes, imagínense, no hay faros, no hay señales, no hay GPS, no hay forma de saber dónde están. Pablo va a intervenir de nuevo y esta vez invita a todos a comer y vuelve a asegurarles que algo va a ocurrir. Prestemos atención a sus palabras, dice. Tomó el pan, dio gracias, lo partió. Nos suena casi a una Eucaristía. Y sin embargo, el mayor peligro para los prisioneros va a surgir cuando los soldados, ya llenos, presos del pánico, decidieron matarlos para que nadie se escapara. Y de nuevo, un oficial romano, esta vez el centurión, salva a Pablo de la muerte. En el Antiguo Testamento, el naufragio era una experiencia tan terrible que equivalía a la muerte. En el Nuevo Testamento, esta aventura, la aventura marítima de Jonás, la tormenta que nosotros provocamos, es la imagen de la muerte de Jesús y su resurrección 3 días en el vientre de la ballena. De alguna manera Lucas no nos está diciendo que Pablo pasó por estas tinieblas y las grandes aguas, símbolo bíblico del paso por la muerte. Y que como Jesús no fue retenido por la muerte, sino que va a escapar para dar testimonio y de alguna manera simbólicamente resucitar también en Roma. Y la que resucita no es él, sino la palabra. Por eso que el tema es cómo actuar cuando estamos en una tempestad. Cómo decidirnos, cómo mirar. Si te gusta, si te interesa este video, te invito a que le des un like, un dedito para arriba, y si no estás suscrito, suscríbete. Vemos cómo progresivamente la gente los marineros, que son los que conocen, comienzan a manejar las cosas. Tiran parte del cargamento, sueltan los flotadores, navegan a la deriva, se dejan llevar, no queda otra, porque no pueden ir contra el viento. Eran embarcaciones a vela y eso significaba que muchas veces uno debe ser flexible ante las situaciones. Cuando hay esas tormentas, uno tiene que aprender a ser flexible. No puede querer ponerse en terco, en duro, en obcecado, y a veces hay que ir soltando las cosas a medida que vamos navegando para poder sobrevivir. A veces el gran problema de sobrevivir es que queremos salvar todo. A veces hay que ir dejando cosas atrás. Sobrevivir en una tempestad, sobrevivir en una crisis implica ser capaces de ir soltando cosas, de ir dejando cosas. Bienes, situaciones, emociones, afectos. La única manera es ir soltando. Lo segundo que aterra es que muchas veces en estas situaciones de crisis, de tempestad, no se vio el sol ni las estrellas. Y esto no solo nos provoca pánico porque es una tormenta muy fuerte, está nublado, solamente vemos nubes, agua, viento, sino porque además para los antiguos navegantes, los antiguos marineros, el sol y las estrellas eran los únicos puntos de referencia con los cuales podían navegar. Por eso, como la tormenta no amainaba, dice Lucas, se acababa toda esperanza de salvación. ¿Cuántas veces a veces nuestras tempestades son así? No tenemos punto de referencia.
una crisis personal, una crisis familiar, una crisis grande, muchas veces nos deja sin esos puntos de referencia, sin darnos cuenta dónde estamos y a dónde vamos, si estamos avanzando, si estamos atrasados, si seguimos adelante o no seguimos para ningún lado o no sabemos para dónde seguir. Frente a esa situación realmente desesperada, esa situación de oscuridad, Pablo interviene. Y la primera intervención es asegurando que no se va a perder ninguna vida. No temas, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Dios te concede la vida de los que viajan contigo. A veces, en esas tormentas, donde a veces hemos emprendido proyectos, situaciones que no deberíamos haber emprendido, no hicimos caso, no supimos escuchar, y Pablo se nos recuerda. Yo les dije que no era propicio, que no era bueno, que esto no era bueno. Digo, ¿cuántas veces no somos capaces de escuchar? Y bueno, ya estamos en la tormenta, y más que tormentita es una tempestad, y más que un vientito es un huracán, y vamos y venimos de un lado para otro, dentro de nuestras vidas que son frágiles cáscaras de nuez. Sin embargo, allí, la confianza en Dios. Ánimo, amigos, confío en Dios que sucederá lo que me han dicho. Primera intervención de Pablo, invitarme a la confianza. Invitar a la confianza cuando todo está que se cae, cuando la decisión ha sido errada, cuando entré en la crisis, cuando no sé para dónde ir, cuando no se ve el sol ni de día ni de noche, no se ve ni el sol ni las estrellas, no tengo puntos de referencia a dónde ir, ahí es esencial la confianza en Dios. Pablo dice, encallaremos en una isla. Está diciendo, bueno, vamos a llegar a tierra firme. No era gente que supiese nadar. Algunos pocos sabían nadar. Es más, no es algo corto. Habla en el versículo 27 de que ya era la 14ª noche. 14 días en tormenta. 14 días en tempestad. 14 días en el barco yendo a la deriva. ¿Cuánto lleva tu vida a la deriva? ¿Cuánto tiempo lleva tu vida que vas y venís y seguís y no querés tirar nada y que seguís ahí? ¿Será que a lo mejor todavía en esta tormenta, en esta tempestad, no has podido entregar tu confianza a Dios? No se la entregamos, hermanos, cuando no escuchamos. Pablo advirtió y a lo mejor a nosotros nos han advertido y sin embargo seguimos sin escuchar. Es más, los marineros comienzan a presentir, son gente experimentada, y empiezan a usar la sonda. La sonda era una soga con un peso, con una piedra o con un metal, que se iba sumergiendo y se medía con eso si la profundidad iba disminuyendo o no. Y van descubriendo que va entrando, van acercándose a tierra, que la profundidad va disminuyendo. Pero al mismo tiempo tienen miedo de estrellarse contra los arrecifes, contra las rocas, contra las piedras. Por eso sueltan las 4 anclas a popa, o sea, atrás, y rezan para que se haga de día. A veces tenemos hasta el miedo cuando estamos en una tempestad de que queremos quedarnos en un lugar quieto. Tenemos miedo de destruir todo, de que se destruya la vida, de que se destruya el pensamiento, que se destruya los planes, que me destruya yo mismo interiormente y me deshaga como se deshace un barco contra un arrecife. Y rezaban para que se hiciese de día. Pero también allí nos encontramos con que los marineros, algunos se quieren escapar, no todos se aguantan las tormentas, y esto es una realidad, hermano. En tu vida y en la mía habremos descubierto mucha gente que ante la tormenta se baja, que ante la tormenta desaparece, que ante la tormenta, con el pretexto que iban a soltar las anclas de proa, en realidad se querían ir, que se arreglen. Digo, a veces, esta es la realidad. Digo, en la vida nos encontramos con gente, con hermanos, con hermanas,
que cuando la cosa se puso pesada, la cosa sigue siendo un motivo, una justificación para desaparecer. Por eso que Pablo vuelve a intervenir. Si estos no se quedan, ustedes no se salvan. Son los que podían conducir el barco. Por eso que los soldados cortan las cuerdas del bote y lo dejan caer al mar. Cuando amanecía, Pablo los lleva a todos a comer algo. Llevan 14 días a la expectativa sin comer nada. Les aconsejo que coman algo que les ayudará a salvarse. No perderán ni un pelo de la cabeza. Dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Acción eucarística, casi litúrgica. Nos hace acordar cuando nos dice los peregrinos de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Cuando estamos en esas tempestades, muchas veces no solo nos sentimos golpeados, vamos, venimos, entramos y salimos, sino que además, mi hermano, mi hermana, casi como un acto extraño, como un acto inconsciente, hasta nos privamos de la comunión, de la Eucaristía. 14 días a la expectativa, sin comer. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo en medio de esta tempestad que te toca vivir? A lo mejor sin acercarte, sin buscar ese pan de vida que puede saciar tu alma, que puede saciar tu corazón, que puede saciar la vida. Había en esa nave 276 personas. Comieron hasta saciarse, como en la multiplicación de los panes. Pablo, en medio de la tempestad, ya no le preocupa solo esto, sino les preocupa el estado de ánimo, la capacidad de seguir luchando de los que estaban allí, la capacidad de seguir viviendo de los que estaban allí. Y allí Pablo les da el pan hasta saciarse. Pan hasta saciarse es ni más ni menos aquello que el Señor te da en medio de las tempestades. Levántate, toma ánimo, volvé a comulgar, volvé a la comunión, volvé a recibir ese cuerpo del Señor que puede sostenerte para la vida en medio de la tempestad. En medio de la tempestad, y si no te das cuenta, date cuenta que en este momento a lo mejor lo que venís pasando, además de tristeza, zozobra, preocupación, miedo, temor, angustia, es hambre, hambre de Dios, hambre de vida. Hambre en tu corazón. Después reconocen la tierra y terminan varando la nave termina encallando. Y ante esa situación, los soldados deciden matar a los presos para que nadie se escape. Pero interviene el Señor a través del centurión, salvándole la vida a Pablo, ordenando que los que saben nadar fueran nadando y los que no, agarrando esa nave, los pedazos de esa nave que se está deshaciendo, lleguen a la costa en tablones o en pedazos de la nave. Todos llegaron con vida a la tierra. Si tomamos frente a esas tempestades la actitud como la que tomó Pablo, de confianza, de dirección, si hoy te sentís en tempestad, no temas, confía, busca, aunque la tempestad la hayas provocado vos mismo, aunque no hayas querido escuchar, el Señor sí va a salvar tu vida, tiene interés en salvar tu corazón, tiene interés en salvar tu camino. Dios los bendiga.